Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos, como todas las semanas, tratando de analizar esta realidad que indudablemente está cruzada por distintas manifestaciones sociales, distintas manifestaciones sindicales, de trabajadores, de los movimientos sociales que indudablemente se ven enmerilados a partir de muchas de las políticas que viene implementando el gobierno y que han transformado esta marcha que el gobierno intentaba personalizar en la figura de Moyano en una figura contra o en una marcha contra el gobierno, contra las políticas del gobierno que indudablemente atentan sobre muchas de aquellas cuestiones que hacen a nuestra calidad de vida y que hacen también el desarrollo de un país. Y me parece que sobre esto tenemos que hablar y tengo invitados que son fantásticos, seguramente van a iluminar este programa. ¿Cómo le va, Gustavo Revilio? Buenas noches. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo sintetizas esto que está pasando? Yo creo que, además de lo que vos dijiste, Cambiemos ha entrado en una crisis de valores. Cambiemos entró, digamos, a la política grande de Argentina, sí, como un partido de valores, honestidad, buena imagen. Y esta semana, digamos, estalló la crisis de valores a partir del descubrimiento de una cuenta offshore de un funcionario, de un alto funcionario como Díaz Gilligan, que le ha costado la renuncia. Venían tironeando con el tema de Triaca, con el tema de Caputo, con un montón de funcionarios, digamos, sospechados, pero evidentemente a partir de esta situación que trascendió en un medio internacional, no nacional, que es todo un tema, esta crisis de valores se evidenció y terminó con la renuncia de este alto funcionario. Bien, hay un tema sobre el que nadie habló, que yo lo quiero instalar, que tiene que ver con la figura de Alberto Abad, ¿sí? Que está denunciado por falta de controles en relación a lo de Balsedo. Está Carlos Castañeto, que sabe lo que estamos hablando, los dos alguna vez hemos leído el diario Hoy en la Ciudad de La Plata. Es decir, bueno, el tipo lo descubrieron con un montón de guita por todos lados. Bueno, Abad, que debía controlar precisamente la evasión de Balsedo, sí, también lo debían haber controlado antes, usted me puede llegar a decir, fue denunciado precisamente por este tema. Me están acompañando Guillermo Moreno. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Gracias. ¿Contento? Sí, estamos bien, tranquilos. ¿Tiene motivo para estar contento? Sí, estamos esperanzados. La esperanza siempre te pone bien. Sí. Sí. Cuando venís de atrás y vas, ¿viste? Después me cuenta dónde ancla la esperanza, ¿sí? Sí, claro, cómo no. Yamil Santoro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿vos estás contento también? Yo estoy contento y me parece saludable que podamos aprovechar esos espacios para discutir si el panorama es tan negro como vos lo pintaste en el arranque o no tanto. ¿O no tanto? ¿Vos qué crees que no? No, yo creo que no, que estamos en un buen camino. Bueno, para eso está. Sergio, ¿cómo estás? Bien. Bueno, digo, el panorama es negro, no tanto. ¿Cómo lo ves? En lo económico es complicado, ¿no? Sobre todo en el que menos tiene. Me parece que la cosa está mal, la inflación sigue galopando. El gobierno aumenta tarifas y no tiene idea del impacto que eso tiene y de otras cuestiones. Me parece que eso es preocupante. Carlos, sí, para arrancar, ¿qué me puedes decir de todo esto? Digo, todo esto que viene pasando. Lo que estamos viviendo, digo, es una gran transformación, una gran distribución del ingreso, ¿no? Se ve, digo, hay municipios que están recaudando lo mismo, donde hay sectores que ya no tienen voz y, como decía acá, hay sectores que están sufriendo el impacto de los tarifazos. Sí. Digo, me parece que... Y otros sectores están ganando mucha plata, entonces hay una gran transferencia del ingreso a los sectores más económicamente potables, vamos a decir, o fuertes, y hoy hay una cierta parte de la población que no tiene voz. Mira, el otro día fui hasta la costa y antes las GNC estaban llenas de cuadras y cuadras en la ruta 2 y ahora no hay más autos a gas. Sí. Si no, vos ves todo auto de alta gama. Vuelvo a insistir porque hay un sector que se ve beneficiado con estas políticas y otro sector que se ha quedado muy lejos de la posibilidad de estar en el mercado laboral, que es lo más importante. El martes estuvieron Raúl Aragón y Ricardo Rubieri, había estado en Alía del Franco antes, y coinciden los tres en que empieza a gestarse una sensación o un ánimo que tiene que ver con la desilusión. Que todos sabemos que el desilusionarte en la política implica un montón de otras cuestiones que vienen concatenadas y que generan desazón. Y me parece que, no sé si el gobierno lo está visualizando así, pero
muchos de los elementos que el gobierno puso sobre la mesa, bueno, es como que están funcionando como un boomerang y se le está viniendo encima, y yo coincido con lo que dice Gustavo en ese sentido. ¿Cómo lo ves, Guillermo? No, bueno, naturalmente, en la medida que lo que vos estás describiendo del gobierno es una realidad, justifica mi esperanza en el porvenir. Sí. Bueno, el porvenir es el 19. Si el gobierno es un gobierno de muy malos funcionarios, entonces todos tenemos que trabajar para que el final de este experimento económico no colapse el hecho institucional, y en eso tenemos que trabajar todos juntos. Estamos en un gobierno que hoy es un pato rengo, como suelen decir los norteamericanos, pero aparte criollo. Sí. Esa parte no hace falta que te la describa. No, por supuesto. Digo, el otro día se juntó el peronismo, Alberto Rodríguez había planteado como eslogan, y me parece, yo lo compro, hay 2019, como para que de alguna manera empiece a abrevar la idea de que es factible construir una alternativa que se anteponga a este modelo, bueno, y que en este caso, bueno, lo estaría encarnando el peronismo, ¿sí? No hay ninguna alternativa más que el peronismo se une, se encuentre. Te diría que el 8 de febrero hicimos una reunión de economistas, vinieron Sí. de todos los sectores del peronismo, desde Massa hasta los sectores vinculados a Cristina, los sectores vinculados a Rodríguez Sá, los sectores vinculados a Duhalde, los sectores... Y la verdad que trabajamos correctamente lo que hemos llamado el plan económico de contingencia, porque la responsabilidad de la oposición es estar preparado para las circunstancias, pero todos también nos pusimos muy de acuerdo que hay que acompañar al gobierno hasta el 2019, porque los argentinos nos pusimos de acuerdo que tenemos que votar cada 4 años. Lamentablemente, cuando hay mucha influencia de funcionarios radicales, sabes cómo termina. Bueno, este es un gobierno donde abundan los radicales. Los 2 últimos gobiernos radicales pasó lo que pasó, pero después ellos empiezan a echar la culpa, porque vos sabés cómo son los radicales. No sé, los radicales muy contentos por lo dicho de Guillermo Moreno en este momento. Claro, claro. Bueno, hoy hablé por Radio La Salada y le dije, miren, ustedes masivamente se están pasando, eran todos radicales, vos sabés, Sí. Castillo, además, Sí, todos sí, radicales. claro. Masivamente. Le dije, mire, ahí empezó la campaña, no solo Lilita Carrió, porque la llevaba el Gordo Castillo. Prat Gay, cuando empezó a hablar de la microempresa, lo llevó a La Saladita. Bueno, ahora se hicieron todos peronistas. Si al que era el jefe de ellos, el propio gobierno, los pone preso, y dice, mire, los tenemos que votar a ustedes, si no este gordo no sale más de la cárcel. Le digo, mire, la verdad, aparte, no solo eso, sino que el procurador general de la provincia, esto lo escuché yo en televisión, le dicen, ¿cómo está La Saladita? No, bárbaro, dice, igual que antes. Y si está igual que antes, ¿por qué está preso este hombre? O sea, no se entiende, con lo cual en la radio, que eran todos radicales, me dijeron, no hay ninguna otra alternativa que votarlos a ustedes en el 19. Bueno, lo que estamos haciendo en el peronismo es, en el porvenir, cuál va a ser el modelo de desarrollo permanente y sustentable. Y eso es lo que tenemos que discutir. Dígame cada uno algo y después lo hacemos bien coloquial para que... La verdad que creo que lo que acaba de decir Guillermo es una buena explicación de la movilización de ayer. Digo, que no sigan estos en el poder porque terminamos presos. En definitiva, los que van presos es porque la justicia entiende que hay algún hecho de corrupción, que hay algún tipo de desmanejo económico, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que sea. Y lamentablemente entiendo que en este frente opositor que se está armando, que celebro que el peronismo pueda reorganizarse y la competencia siempre le hace bien a la democracia, en muchos casos hay actores que se van sumando a esto justamente buscando un blindaje político. Espero que el peronismo en este proceso de reorganización tenga la madurez cívica de dejar de lado a los corruptos y sumar con gente que genuinamente venga a aportar en calidad y en ideas a la democracia, que no dudo que hay muchísimos cuadros muy valiosos dentro del PJ, a quienes respeto mucho. Sergio, ¿cuál crees vos que es la mayor preocupación hoy de los argentinos y sobre lo que hay que trabajar? Creo que es la economía, creo que él decía bien antes, además esto ocurre en contraste con una transferencia permanente en la participación de la riqueza en la Argentina, que es un proceso que tiene 20 años. Arranca con el primer gobierno peronista de Menem, que fue devastador, pasó el cuarto de la población a la pobreza automáticamente,
se sostuvo, la concentración económica continuó en el gobierno anterior como ninguna. Es decir, los bancos nunca ganaron como en esa época, lo decía en ese tiempo la presidenta. ¿No ganan más ahora? ¿No ganan más ahora? Sí. Puede ser que la expresidenta se tenga que desdecir porque ahora pueden ganar un poco más, pero ganaron fortuna. La concentración económica en la Argentina de los 90 para acá no paró nunca. La extranjerización de las empresas grandes de la Argentina, es decir, perdimos esa burguesía nacional a manos de una extranjerización permanente, no paró nunca. En el gobierno anterior no paró y en el de Menem tampoco. Me parece que son modelos antiguos, que este echa mano a aquel anterior, echó mano a una soja que tuvo, este echa mano a la deuda. La verdad que no es una fórmula que funcione, estamos otro tipo de desarrollo, una Argentina que convoque de otro lugar. Me parece que hay una centro derecha armada y una centro izquierda que hay que organizar y que no pasa ni por el ex PJ ni por la UCR, pasa por los que pensamos igual en estos términos. Me parece que es una construcción frentista la que hay que hacer. Digo, pero el progresismo, ¿no? Digo, vos representás un poquito a eso, ¿sí? Digo, el progresismo no es más dialéctico que algo concreto. Digo, el progresismo cuando vos... yo te escucho a vos y sos un tipo convincente. Ahora, después en la acción, es decir... Bueno, a ver, en los tiempos de democracia no han tenido posibilidades. Oportunidad de gobernar. ¿Sí? Salvo el gobierno de Santa Fe, que le tocó dentro de lo que uno considera... Bueno, pero ahí tenés un ejemplo. Yo creo que ha sido un buen gobierno. Han dilapidado todo el poder que tenían. Me parece que cometieron algunos errores, pero en esto que te estoy hablando, que es desarrollo, creo que estuvieron bien. Carlos, digo, y después nos metemos en un debate, me parece que hay un montón de... Al futuro yo creo que, como decía Guillermo, estoy de acuerdo que hay una esperanza, que se puede volver a tener una Argentina mucho mejor, en un mundo en crisis, sí. Con una Latinoamérica muy distinta a la de 12 años atrás, donde se corta la posibilidad se coacciona la posibilidad de la presentación de Lula. Ustedes vieron lo que le pasó a Correa, digo, sí. Es otro tipo de Latinoamérica. Con respecto al gobierno, creo que lo que decía él de judicializar toda la política no es bueno. A la gente no le gusta que se judicialice todo. Hoy, sacando López, que lo encontramos con los bolsos, el resto se están violando las leyes y hay presos políticos sin pena. Entonces considero que la gente llega un momento, viste, dicen esto, aquello, este gobierno aparecen, como decía acá, con un montón de cuentas offshore y no le hace bien a la política. Nosotros tenemos que reivindicar cada día más la democracia. Me parece a mí que tenemos que trabajar muy fuerte y tener conciencia de lo que es la democracia, porque no podemos jugar con eso. Latinoamérica está viviendo un proceso totalmente distinto y en lo personal a mí me preocupa que le demos mucha fuerza, perdón la redundancia, a las Fuerzas Armadas. Bien, a ver, Gustavo, un disparador para todos, bueno, para morir. A usted lo estigmatizaron, digamos, con el tema de la inflación mucho tiempo y el gobierno terminó dándole la razón en una demanda por el tema del porcentaje de la inflación que usted medía, donde por no pagar más, el gobierno le terminó dando la razón. ¿Usted cree que el INDEC miente hoy? No, de ninguna manera. Igual me gustaría me imaginé contestar un poco lo que dijo el doctor. No lo conocía, me cayó muy bien, por cierto. Me dijo que es abogado, por lo tanto yo le sugeriría que cuando hable de corrupción, hable sobre los hechos ex post, cuando la justicia se termina de expedir. Claro. No ex ante, porque ex ante puede pasar lo de Carrascosa, que estuvo 7 años preso y después hubo que liberarlo. Entonces, lo que sí está comprobado, y todos lo sabemos, que no hay familia más corrupta que la familia Macri. Y hoy nos preside. Entonces, y eso está comprobado, porque hubo concreto, hubo condena, estuvo... Y yo lo viví en el correo, porque a mí me tocó negociar con Franco Macri, cuando nos encontró, y decir, mire, ¿me va a pagar o no me va a pagar? No, no le voy a pagar. Cuando analizamos el balance del correo, que tenía patrimonio neto negativo, con lo cual las únicas empresas en la Argentina que pueden funcionar circunstancialmente con patrimonio neto negativo son los bancos, por un tema de las obligaciones negociables que después se pueden capitalizar, pero no las empresas de servicio. Para eso habían conseguido como un fallo pro forma de la Corte Suprema diciendo, bueno, como el correo es necesario, puede trabajar. Ahora, cuando vos entrabas en el balance,
tenía patrimonio neto negativo y decía que no tenía ganancia porque la plata se la llevaban los proveedores al doble y al triple de precio de mercado. No hace falta que te explique quiénes eran los proveedores, quién le daba el sistema informático, dónde funcionaban en el edificio Columbia, dónde habían alquilado para un depósito en la Ruta 2, de quienes todos eran las empresas del grupo Sogma. Entonces, agarraron el correo en una práctica absolutamente corrupta que está. El correo no ganaba plata, porque todos los proveedores estaban por encima, pero muy por encima de precio de mercado, y eran de Sogma. Es una práctica común cuando no hay controles. Cuando vinimos a decirle, mire, así no puede funcionar, no hubo otra alternativa que rescindir el contrato. Esto lo hice personalmente, por eso puedo decir de las prácticas corruptas de la familia Macri, y el presidente era Mauricio, de CASA, que es Correo Argentino Sociedad Anónima. Con respecto a lo que nos está aconteciendo con la inflación, porque seguramente vamos a empezar con esta historia de la herencia y todas esas tonterías, la única decisión económica que tomó Macri, que nos equivocamos al decir que Mauricio es Macri. Mauricio es Blanco Villegas, lo crió la mamá, la dueña de las vacas en la provincia de Buenos Aires. La única decisión económica que él tomó como hijo de oligarca fue duplicar el precio de la comida. Eso no tiene nada que ver con la herencia recibida. A los 15 días sacó las retenciones y devaluó y duplicó el precio de la comida. No son las tarifas solamente. El problema que tienen las familias hoy es que no les alcanza para comprar la comida. ¿Por qué hizo eso? Y porque él sabe que duplicando el precio de la comida, su clase social, que son los oligarcas, los dueños de la sociedad rural, se veían beneficiados. Con respecto, ya nos pusimos de acuerdo, me dijo que sí, de la corrupción vamos a ver cuando esté la cosa juzgada y las condenas firmes. Incluso en el caso de López. Incluso en el caso de López. Dejamos a que la justicia trabaje, ordene y vea. Esta justicia, que yo insisto que es independiente, no juzgo a la justicia, decidió en primera instancia y en segunda instancia que lo actuado por el INDEC era correcto. Entonces aparecieron ahora los periodistas, me pasó ayer en un programa, y dijeron, no, lo que pasa es que si no con eso el Estado pagaba. ¿Pero en qué quedamos? Entonces no tenemos un poder judicial independiente, es un poder judicial dependiente, que saca fallos en función de lo que le sirve o no le sirve al Poder Ejecutivo. Me niego a pensar eso. Sí lo conozco a Bonadío. Bonadío, que fue uno de los nuestros, el único que yo conozco del peronismo que mató por la espalda. Por eso yo la critico a Bullrich, que le llevó policía al presidente, porque no corresponde matar por la espalda nunca. Si vas a matar, de frente y mirando a los ojos, pero no por la espalda, porque no corresponde. Más, están buscando a uno en Uruguay, sí, y dicen, mató a una cajera por la espalda. Ese Piti, Tipi, no sé qué, parece ser que es un delincuente. Y la noticia dice, la mató por la espalda. La caracterización es por la espalda. En este esquema de matar por la espalda, en esta situación que ha acontecido, es que se han equivocado. En el caso de Bonadío no hay ninguna duda. También mató a dos, pero a uno cuando corría. Pero Bonadío no es la justicia, es un juez. Sí. Y yo se lo he dicho. Y tengo que reconocer que es del peronismo de la capital. Pero en el peronismo de la capital no aceptamos que se mate por la espalda. La justicia decidió que todo es lo un actuado de títulos, así parece. Todo lo actuado en el INDEC fue correcto. Ni mentía antes, ni miente ahora. El problema que tiene el INDEC con el crecimiento no es culpa del INDEC, es, y con esto termino, perdón, el ministro de Agricultura anterior, el que se fue, dijo que había en la Argentina una cosecha récord de 137 millones de toneladas. Sí. Falso, se equivocó, pero no es culpa del INDEC. El INDEC le manda una nota oficial al Ministerio de Agroindustria y le dice, estímeme la cosecha. Contra esa estimación saca el crecimiento. Le pifiaron por 11 millones de toneladas, porque son unos descerebrados. Bueno, a ver, tiene un montón de títulos. Empezamos por donde quieran. A ver, arranquemos, dale. Bueno, a mí me parece que el INDEC hubo una época que mintió, que la inflación decía que era una cosa y en las góndolas aparecía otra. Pero me parece que no se supera de esa manera, si no se supera con un INDEC, digamos, quejándonos del pasado, sino con un INDEC fuerte,
y me parece que eso es lo que hay que lograr. Yo también confío en la justicia, manejo las categorías de manera distinta. Es lo que creo que tuvo corrupción, digo que creo que tuvo corrupción. No tengo una vara, estos hay que ver qué dice la justicia y estos otros son. Sí. Coincido con el análisis de Guillermo de lo que pasó en el Correo, pero creo que el gobierno anterior tuvo cabezas que tuvieron corrupción. Lo probará la justicia, yo opino esto, esta es mi opinión. En un caso, que es el caso de Cristina Kirchner, Stolbizer la denuncia la hizo porque era inevitable. La propia Cristina dice, ¿qué tiene de malo alquilar? Es decir, en realidad lo que está en discusión es si le podía alquilar a los que contrataba el gobierno. Sí. Pero estaba. Y lo de Macri coincido, ¿no? Y yo creo que fue, en esto de la corrupción, fue una muy mala decisión política del gobierno no pedirle la renuncia a Triaca. Porque pensemos en estas cosas, pues son simbólicas. El PRO asume con ese contraste con el gobierno anterior, reclamándole al gobierno anterior, como muchos de nosotros, por la corrupción, y resulta que el ministro contrasta personal propio, digamos, con fondos que no son propios. Así que me parece que el gobierno nacional en esto está flojo de papeles. Yo quiero insertar para que lo vayamos charlando, ¿no? Digo, porque esto que ha pasado ahora, esta manifestación masiva, tiene que ver con lo que viene, con la reforma laboral, pero también tiene mucho que ver con la reforma previsional, la reforma tributaria. Es decir, estábamos hablando del INDEC. Bueno, el INDEC dio a conocer que la inflación en el año 2017 fue del 25,7. Ahora, díganme cómo va a ser este gobierno para llegar al 15% que ha puesto como tope de las paritarias. ¿Sí? Solo una cosa, y obviamente ya no puede. No puede, es obvio. Además sigue aumentando las tarifas. Te anuncia que va a aumentar la de agua, el agua va a aumentar 26%, están locos. No quiero hegemonizar, simplemente para contestar. Yo coincido con vos que lo que le decía el INDEC no era lo que pasaba en la góndola. Nosotros siempre dijimos eso, pero en la góndola no está el boleto de colectivo. Vos cuando vas al supermercado, no estaba el boleto del colectivo, no está la tarifa de luz, la tarifa de gas, y todo eso, este gobierno dice que eran precios que estaban absolutamente congelados. Lo cual es verdad. En la góndola no se refleja la inflación del INDEC. El INDEC refleja la góndola en el ponderado con todo lo demás. Y en todo lo demás me tenés que reconocer que las tarifas de boleto... Sí, estaba planchado. Muy bien. Entonces, cuando vos haces el promedio, es la que la justicia detectó y dijo esto está bien. Y pero yo hay más cosas, con vos. No hay duda. Pero sí coincido con vos que no era lo que pasaba la góndola. No, tranquilo. A ver, primero no voy a objetar la labor profesional de Moreno en el INDEC. Digo, me parece que ya la justicia ha hablado y en todo caso es una cuestión de los economistas que puedan seguir el debate. Lo que sí me parece importante aclarar es que este gobierno tomó un cambio de criterio muy importante, por ejemplo, en cuanto a las tarifas. Que el gobierno anterior, muchas veces inclusive reconociéndolo públicamente, Alberto Fernández discutiendo con La Baña, por empezar, digo, y fue un debate constante, prefirió no actualizar las tarifas a los precios que correspondían con fines electoralistas. Y de hecho, si uno mira las series a lo largo de los años de cómo aumentaban las tarifas de los servicios públicos y cómo aumentaba el resto de la inflación, siempre quedaron por detrás. ¿Cómo se terminó pagando eso? Con falta de autoabastecimiento, importación, caída de corte de luz, etc. Pero lo más grave, ya Guillermo te dejo si querés la interrupción, es que de cada 3 pesos que iban en subsidios, 2 iban a las clases medias y altas. El esquema anterior era tremendamente regresivo y lamentablemente cuando las personas iban a comprar alimentos, con sus impuestos le estaban financiando la pileta climatizada a la gente del country. Este gobierno generó un cambio de criterio muy importante con la tarifa social, que después creo que en algo que nos equivocamos, hay que explicarle a la gente, ayudar a informar de que tramiten, es muy fácil hacerlo, buscan tarifa social en internet. Más allá de cualquier cuestión que de alguna manera justifique el aumento de tarifa que vos lo estás planteando así, digo, hay una realidad, la gente no la puede pagar. No, es decir, este es el problema. Pero hay un dato que no es del todo correcto, porque en realidad la tarifa social cubre hogares que tienen hasta 2 salarios mínimos vital y móvil de ingreso, jubilados, personas con discapacidad, planes sociales, o sea, la cobertura del universo de beneficiarios de tarifa social es muy amplio, con lo cual la gente que realmente no lo puede pagar está cubierta. Lo que digo, sí hubo... nadie paga de gas menos de 2.000 o 3.000 pesos, no hay una sola boleta. Yo no pago 3.000 pesos, yo vivo en Belgrano y pago 400 pesos. Y uso gas tranquilo y no estoy colgado de gas. Bueno, pero y somos cuatro. Me parece que estamos pasando a un estado ausente y no aplicación de leyes. Yo fui autor de la ley de electrodependientes
el ENRE regula con una resolución, la 544, donde ya le empiezan a cobrar 2.400 pesos para que vea cómo está la instalación de luz para los electrodependientes. Sí. Digo, lo que decís vos, digo, acá también hay conciencia ciudadana. Si vos tenés para pagar más la luz, nosotros en el año 2012, 2011, decime Guillermo, dijimos que aquello que querían podía retirarse del subsidio. Entonces, digo, si vos no sos solidario con el resto que tiene menos, no es una conciencia ciudadana. Entonces vos me decís, el country porque tenía, bueno, será un tema, ahora había consumo. A ver, yo digo, el INDEC, podés cuestionar a Guillermo, digo, lo que se decía o no se decía, pero digo, vos veías en la calle consumo, vos veías venta de autos, construcción, procrear, progresar. Las mujeres de Lechas hacen de 100.000 mujeres, en 70.000 terminaron con el fin de la primaria o la secundaria y muchas terminaron la universidad. Hoy ves que la gente no consume, aumento del empleo, recuperación del salario real, que cierran los comercios, que cerraron Fanazul, que cerraron Ferroviaire de la provincia de Buenos Aires, donde todos los pueblos otra vez vuelven a ser fantasmas. Río Turbio, las turbinas están para funcionar. El CONICET. El INTI. Entonces hay un Estado totalmente ausente que lo regula. Mayor inversión social de la historia argentina medido por PBI. El mercado. Y el mercado es el gobierno. Pero digo, por eso regula el gobierno. ¿Cuánto aumentó la nafta en el clima del año? En los combustibles. Digo, la mayor inversión social de la que hablas, te pido por favor que avancemos un poco sobre eso. Yo no la visualizo porque digo, precisamente yo lo que veo claramente es que hay un país donde hay sectores cada vez más empobrecidos, donde esa inversión social de ninguna manera llega. ¿Te puedo cortar? Sí. Digo, no hay una inversión social buena si no hay una política económica inclusiva. Sí. No, por favor. Primero para una desviación profesional, pero bueno, es abogado y la verdad que es un santoro que me cae bien Más, casi lo veo peronista. ¿Te gusta más que el otro? No dije eso. Es un santoro que me cae bien. Lo veo casi peronista Así un que mensaje para Leandro Santoro. Después lo voy a ver pero me cae, la verdad que me parece que está medio equivocado donde está, pero está bien. Alguna vez estuvo en el lugar correcto. Por eso te digo, a mí este no me cae nada más, Santoro me cae bien. Lo que yo te digo es lo siguiente, con todo respeto y porque es un joven. La variación de precios define la inflación, lo que se llama inflación, sí. El índice que se mide del INDEC, y no al revés. No es que la variación de los índices definen los precios. Si la causalidad va de precios y tarifas a inflación, no puede ser un argumento que cuando uno mira la tarifa que no aumentaba contra la inflación es porque está retrasada. Es una decisión política. Digo porque cometen un error, que eso lo repitió Aranguren. Aranguren es un muchacho muy eficiente para transformar el petróleo, que entra por una tolva, y por el otro lado sale combustible. Ahora, de ahí a la política energética es muy difícil. Y repiten esto, que está mal técnicamente, o sea, que no lo repitan. La decisión de tener las tarifas, incluso te digo muchos años congeladas, es una decisión política que ustedes la podían mantener o cambiar. Pero el argumento no es la inflación, porque si modificaban la tarifa, la inflación era otra. ¿Está claro? Correcto. Entonces, ese no es el argumento. Con respecto a que la economía está creciendo y lo de los salarios, ahí hay otro tema. Y hay un tema técnicamente espinoso, pero que ellos le están sacando subsidios a los servicios. Y los servicios tienen en su valor agregado, en este caso electricidad, sí, un alto componente de salarios. Entonces, la participación de los servicios en el PBI es superior, porque se mide a partir del valor agregado, porque la construcción del índice es ingreso que genera el sector menos los subsidios. Como nosotros le dábamos subsidios, en realidad la participación de los servicios en el PBI era menor, porque se mide después que le restan los subsidios. Entonces, es otro elemento técnico que hay que tener en cuenta y que a veces en las reflexiones que hacen muy rápidas, sí, sobre todo cuando son abogados y demás, no tienen el conocimiento suficiente para entender lo que está pasando. Lo de la cosecha... No es que te estés subestimando. De ninguna manera. Ahora le quiero responder técnicamente una cosita. De ninguna manera. El error garrafal es el error de estimación de la cosecha,
que se equivocaron, porque pusieron como producción algo que es producción pero que nunca estaba, que es el autoconsumo de maíz. Hay 10 millones de toneladas que los tamberos, los que crían cerdo, plantan el maíz, es el famoso picadillo. Sí. Cuando la planta no alcanzó todavía el volumen, le pasa, y lo que vos ves en el... Esos 10 millones de autoconsumo se producen en este gobierno y en el anterior. Nunca se midió, porque se mide el maíz comercializable, el que va al campo. Sí. El ministro anterior se equivocó y lo volcó a las estadísticas, y esos son los 11 millones de toneladas y una cosecha récord, que es mentira. ¿Por qué? ¿Cómo le explican ahora? Que los ojeros se están acobachando. Todo falso. Bajaron las exportaciones de productos primarios. Ahora ya viene, dentro de 60 días, 30 días, la cosecha de lo grueso de vuelta. No está en el campo, porque se equivocaron en la estimación. Cuando se equivocan en 11 millones de toneladas, más los fletes y seguros y el comercio mayorista y minorista, eso te da un crecimiento errado de 1.1 a 1.2. Con lo cual van a terminar en una economía que no supera el 2017 el 1.1, 1.2 de recuperación contra una caída de 2.4 del 16. Es muy técnico lo de Moreno, pero es gráfico, ¿sí? No, está bien, digo, la gente mi espíritu docente, fue para el amigo porque me cae bien. No hay problema, lo respondo. Por supuesto que no tengo la misma formación que Guillermo, con lo cual me hago cargo del déficit. Pero no te achiqué, no te achiqué. No, pero soy profesor de micro y macroeconomía y magíster en políticas públicas con desarrollo económico, así que podemos hablar un poquito del tema. Bueno, en cuanto a ese tema, empecemos a tirar títulos de la mesa. Vamos a jugar en serio. Ahora, vamos a explicar lo que... Y se puede, y si la universidad considera que sí se puede. Ahora, pero no importa, porque lo que importa es que hablemos de datos concretos. Ahora, Guillermo... Déjame que... Si me equivoco técnicamente, te permito que me corrijas. Ahora, es cierto que no aumentaban las tarifas y fue una decisión política. Ahora, ese no aumento de tarifas, que dijimos que de cada 3 pesos 2 iban a las clases medias y altas, con lo cual era un subsidio a los que más tenían y no a los que menos tenían, pero eso es una decisión política que habrán tenido sus motivos electorales para hacerlo. Hay que entender que esa plata salía de algún lado y el gobierno anterior tenía déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno gastaba más plata que la que tenía. Al final. Como durante los últimos varios años lo tuvo. Y de hecho se quemaron el viento de cola. El mejor contexto macroeconómico de la historia argentina, con el viento de cola, como nunca lo tuvo la Argentina, se lo fumaron. ¿Para qué? Para que todos paguemos tarifas baratas, financiando a los sectores medios y altos, y de cada 3 pesos, como dijimos, 2 iban a la clase alta. Ahora, ¿qué terminó generando eso? Que lo financien con emisión monetaria, que eso de hecho genera inflación. Entonces la inflación que tuvimos durante todo el último periodo de gobierno era la inflación inercial que se iba generando por el exceso de moneda, sí, que en términos concretos le licuaban el salario a los sectores más vulnerables, especialmente a los de la economía informal. Este gobierno prefiere que la inflación baje, achicar el déficit fiscal y que lo está haciendo progresivamente porque hay gente que lamentablemente no dejaron 1/3 de pobreza, no generaron empleo genuino en los últimos años, no se puede hacer un ajuste radical como el que les gustaría quizás para corregir el déficit fiscal. Una pregunta, ¿duplicaron el déficit fiscal? No es que lo están achicando, lo duplicaron, está en 11 puntos y nosotros nacional se lo dejamos. No, estás haciendo el agregado con las provincias, nosotros es otro debate. Un punto de provincia, 2,5 de cuasi fiscal y el resto de nación. Termino con esto. No me podés decir que achicaron, no, duplicaron, te lo dice el consenso de la profesión. Sí, duplicaron el déficit fiscal, son unas bestias. O por lo menos volvieron al mismo. No, lo duplicaron. Te lo dice el consenso de la profesión, los artículos. Si es donde lo cuestionan a ellos. Lo que sí, es cierto que volvieron al déficit por lo menos, y si no lo habrán duplicado. Pero me parece que el debate es cómo haces la Argentina que se desarrolle, es estable. Este es el debate. Y eso me parece que tiene que ver con impuestos, que me parece que el gobierno no lo está resolviendo bien, con la moneda, que ni este gobierno ni el anterior, ahí lo digo, ni los anteriores lo resolvieron bien. Ahí hay una decisión. Tendrían que juntarse todos los economistas algún día y decidir definitivamente qué se hace con el dólar durante 20 años, para que no se apelen a megas devaluaciones, pero tampoco se lo pise tanto que no le quede otra a alguno al final del camino. Me parece que no tiene, o que hay que implementar una política PYME, no la veo el gobierno con esa política, al contrario, lo veo mucho más en la creencia de que las grandes empresas te resuelven el problema. Me parece que no es así, y una política PYME que no sea, digamos, de 4, 5 o 10 casos, sino que sea lo que elegiste que te sirve en el país. Esto Gustavo le va a dejar una última pregunta, pero yo quiero decirle que nosotros tenemos una audiencia de sectores que realmente la están pasando mal.
Por lo tanto, hablemosle a esa gente que está esperando que le brindemos la posibilidad de que mire el futuro con un poco más de optimismo. Gustavo. Yamil, vos hablaste de la emisión del gobierno anterior. ¿No crees que las LEVAC son una emisión encubierta? Bueno, ¿Sí? lo que busca... no lo contestes ahora, por favor. ¿Sí? Todos podemos opinar sobre eso, ¿sí? Pero a vos, la pregunta era una para mala vos. medida, yo adelanto, me parece una mala medida desde el gobierno, desde que asumió esas LEVACs que tenían el 36% de tasa, era increíble. ¿Por qué ibas a querer invertir si te daba esa tasa allá por mayo del 2016 poniéndola en LEVACs? Me parece que llamó a la especulación. Quiero aclarar antes que quiero decirle al joven, y que te vuelvo a insistir que me cae bien, y que en cualquier momento vamos a tomar un café para volver a afiliarlo a la causa nacional, que nosotros administramos la cosa pública durante más de 7 años, desde el 2003 y 2002, diría yo, en adelante, con superávit fiscal y superávit comercial, los famosos superávit gemelos. Es cierto que en algún momento tuvimos dificultades, pero algo pasó en el mundo. Por lo tanto, decir que el peronismo no puede administrar la cosa pública con superávit fiscal es no reconocer lo que objetivamente pasó con nuestras cuentas. El gobierno de Kirchner y el primer gobierno de Cristina tuvo lo completo superávit fiscal más el gobierno de Duarte. Bien. Que empezó con la extraordinaria semana de Rodríguez Sá. Bien, ahora voy por esto, digo, y quiero arrancar con Carlos, que conoce mucho del tema, porque además trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social y sabe muy bien. Digo, hoy hay muchísimos sectores que están absolutamente empobrecidos. Es decir, la pobreza no solamente no ha bajado, sino que ha crecido, la indigencia cada vez hay más, hay una situación de desigualdad que es enorme. ¿Cómo lo ves eso? Y digo, ¿cómo hacemos para generar optimismo de cara a esa realidad? Bueno, ¿sí? Nosotros venimos en un proceso, en todos estos años, fueron de gente que venía de 2 generaciones sin trabajar, sin la esperanza de tener la educación, sin acceso a un montón de hospitales, a la salud, a la educación. Y bueno, durante estos 15 años nosotros hemos trabajado muy fuerte, que arrancaron con planes, es muy técnico, digo, ¿no? Con planes como hay hoy, planes de 800 pesos que no sirven. Fuimos capacitando y terminamos con programas donde se hicieron más de 147 polos productivos y 3 parques industriales, donde trabajábamos con la parte de comercio e industria. Y gente que, voy a dar un ejemplo, que manejaba un torno a pedal y no sabía ya la cultura del trabajo, terminó manejando un torno electrónico y buscar empleo. Lo que nosotros, la transformación social, es dar la oportunidad de generar empleo. Por supuesto, digo, uno encuentra que hay gente que quiere trabajar, gente que no quiere trabajar, podemos entrar en esa discusión, que está en todos los sectores. Sí. La esperanza que nosotros decimos, que si estamos todos unidos, hemos demostrado que podemos tener un país grande, un país donde se agregue valor agregado a la producción primaria. No podemos ser los exportadores de grano nada más, sino que fue una etapa donde se trabajó mucho. Claro. Mirá, cuando se agarró el gobierno, Néstor, había en los autopartistas 18 autopartes de un vehículo. Terminamos con el 48. Macri le dijo a Mata ahora que iba a terminar con un 14 su gobierno. Entonces lo que quiero decir es que la esperanza está. Aparte, la gente sabe que se puede vivir mejor. Esta es una transición que, si Dios quiere, en el 19 vamos a volver con un gobierno donde trabajemos para hacer una Argentina grande. Porque tenemos todo, siempre vivimos, esto como hablábamos antes de cámara con Gimnasia, ¿viste? Mi viejo, siempre esperábamos. Y tenemos las condiciones para hacer un país grande. Hay 2019, dijo alguien, ¿sí? Dijo Alberto. ¿Sí? Digo, ¿qué opinión te merece respecto a todo esto que está pasando, que indudablemente hace que los movimientos sociales estén hoy, bueno, todos movilizados, bueno, ¿sí? Valga la redundancia? Creo que parte de esa movilización tiene que ver con que se dan cuenta que el gobierno llega con bastante fortaleza hacia el 2019 y con chances de la reelección de Mauricio. Eso, de hecho, ha forzado la reunificación del peronismo, a pesar del desagrado de muchos entre ellos, y reitero que la oposición puede organizarse. Pero yendo a algo que se planteó al inicio del programa con respecto al tema de la esperanza, creo que tanto en el 2015 como en el 2017 la ciudadanía nos acompañó con el voto mayoritario, justamente apostando un cambio y la esperanza que ese cambio le iba a traer. 2016 indudablemente fue un año duro, 2017 hubo algún grado de recuperación, pero creo que recién ahora en 2018 vamos a empezar a ver
los efectos concretos positivos en el bolsillo de la gente de las medidas de gobierno que se vienen tomando, y creo que las elecciones del 2019 nos van a juzgar ya no por la promesa o no por el contraste o no por la esperanza, sino si efectivamente fuimos capaces o no de cumplir con esas expectativas. Y creo que más allá de nuestras preferencias de cada gobierno, sí. Argentina está en una situación muy compleja frente al resto del mundo. Digo, no logró insertarse en su momento de manera inteligente ante la amenaza de la globalización, y ahora ya tenemos la amenaza de la automatización, y el Banco Mundial hace poco, en un relevamiento, dio la cuenta que Argentina es el país con mayor amenaza de automatización de los puestos de empleo. Si no laburamos todos juntos para pensar cómo salimos hacia adelante, la vamos a pasar mal todos. No es un tema de clases, no es un tema de ingresos. Digo, creo que acá hay que sentarnos, debatir, digo, intercambiar ideas, está todo fantástico que pensemos distinto, pero hay que darle soluciones a los argentinos. Es casi utópico, digo, el gobierno no habla. No, no es utópico, digo, creo que de hecho justamente las reformas laborales que se están planteando, que no es una, sino que son distintos pequeños proyectos que se van a ir encarando, se buscan hacer con el consenso del resto de las fuerzas políticas, y creo que aún así, si el gobierno no lo hiciera y sería un error, el resto de la fuerza política tiene que interpelarlo y someterlo a una mesa de negociación, a charlar, porque necesitamos políticas públicas que se puedan sostener los próximos 20 años, como planteaba Grevalla. No sé si con el dólar, porque no es una buena idea, pero con el resto de las cosas. No es una buena idea la mega devaluación. No hubo una mega devaluación. No, pero digo, si esa es la discusión, lo que es una mala idea es plancharlo hasta que reviente. Es un tipo de cambio eso flotante. Lo hizo el anterior y ustedes... Es un tipo de cambio flotante, Grevalla, técnicamente no es correcto eso. No, tenés que seguir la inflación. Yo creo hace 20 años eso, si no te aparece una solución dual de que no le queda otra que licuar a todo el mundo, salvarlo al Grupo Clarín, eso sí, como una ley especial, y proyectar una economía que tuvo un periodo que sustituyó importaciones, que pudo desarrollar pymes, y un viento de cola fabuloso, ¿no? Esto fue central, que le permitió al gobierno no tener déficit. A mí me parece que es cierto el debate de la automatización, es cierto el debate de los nuevos puestos laborales. El problema es que nosotros venimos más atrás, es decir, lo comparto, pero sí, venimos más atrás. Nosotros estamos todavía en la Argentina agroexportadora a full, como que se dice ahora, como dicen los chicos. Es así. No salimos de eso. Y este modelo se replicó. Nosotros necesitamos otro los país. 30 años de democracia se replicó en los 22 años de peronismo, se replicó en los 10 años que fueron de otros, del radicalismo de otros, se replicó. Y esto es de lo que hay que salir. Este es el debate para que haya trabajo. No hay trabajo sin pymes, si no tenés industrias que buscan nicho en el mundo. Y a partir de eso te podés insertar en lo que va a ser la automatización, que nos va a dejar a muchos sin trabajo. Mirá, parte de lo que dice el joven, tenemos que coincidir obviamente, lo está claro que el presidente está pensando un mundo que ya no existe. Hoy no existe más el consenso de Washington, no existe más esa globalización porque está gobernando Trump. Sí. Que está administrando el comercio, que fue exactamente lo que hicimos nosotros. Ellos decían que nosotros éramos el pasado porque administrábamos el comercio exterior. Y ahora resulta que el que administra el comercio exterior es la principal potencia del mundo. Por lo tanto, es el futuro. Lo que hicimos nosotros fue adelantarlo. Claro, cuando estás adelantado a su tiempo también pasa lo que contaba Jauretche. ¿Por qué hay esperanza? Y porque se están poniendo en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo. Pero el peronismo no solo sabe cómo poner en valor los vectores nacionales, por eso no existe más el Acuerdo del Pacífico y toda esa tontería que tenía Macri en la cabeza, sino que aparte tenemos una doctrina. Porque somos el único pueblo que sabe que puede poner en valor lo nacional, pero sin odiar al pueblo hermano. Nosotros no decimos vamos a levantar un muro. Esa es la parte que tenemos que enseñarle al mundo. El mundo necesita más peronismo. No menos peronismo, muchísimo más peronismo. Y este es el mundo Sergio, que se viene. peronista. Ni loco. Pero es la antigüedad. Además, no terminan de resolver si son menemistas o son menemistas. Todos son menemistas cuando está Menem. Y después son kirchneristas que dicen que son de izquierda, que en realidad no, pero no importa. El peronismo es una antigüedad. Hasta este peronista. El peronista, a vos me hace más difícil. El peronista del 45 es alguien con el que comparto una lucha. Digo, del 45 en el sentido de la expectativa de una distribución de riqueza. Pero me parece que hay que construir otra cosa, que ya está. Los viejos partidos no representan lo que la democracia necesita para adelante. Yo digo que estoy esperanzado porque el mundo necesita una doctrina donde pongan en valor lo nacional y enseñen a amar desde una doctrina de amor y paz a otros pueblos. Y eso se llama la doctrina del movimiento nacional justicialista. Estamos en condiciones de universalizar nuestra doctrina. Y a eso nos vamos a dedicar. ¿Empezando cuándo? En el 19. ¿Por qué hay 19? Vamos a ganar en el 19 y es cierto.
no, vamos a estar todos juntos, incluso los peronistas que hoy están en Cambiemos. A ver, ¿dónde va a estar el progresismo en el 2019? Nosotros creemos. No, Estos 30 años no hay manera de leerlo eso. Bueno, me parece que vamos a repetir la experiencia de un país. Nosotros no creemos que, si bien hay algunos dirigentes del Frente Renovador que simpatizan más con la idea de la reconstrucción del peronismo, creemos que no es el caso de Massa, y me parece que si eso es así, construiremos otra vez un país. Dijo que es peronista, así que va a estar en el peronismo. Pero es que él viene del peronismo, como otros venimos del radicalismo. Es una construcción. Bueno, yo no me voy a hacer cargo de tus problemas de juventud. Déjame que el de Massa sí. Yo fui de Alfonsín en el 83, que fue mejor que todos los que vinieron después. No, mirá cómo terminó. Lejos. No, pero va a ser mejor si no puedo terminar el gobierno. No, pero eso no tiene nada que ver. Pero ¿cómo va a tener nada que ver? No tiene nada que ver. Los que terminaron en el gobierno, Carlitos, que terminó el gobierno, dejó un desastre. No, lo pero terminó. comparado con Alfonsín. Vendió la Argentina. No, la vendió. Bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero fue infinitamente superiormente a Alfonsín. Infinitamente superior. Creí. Terminamos en una hiperinflación con y digo, Alfonsín, no aparte, así que tengo creencias del estilo tuyo, que buscan en la historia los referentes. Pero creo que para adelante es al revés. Margarita Stolbizer también cree que es así. Me parece que Massa también, por eso fue esa construcción, sin medir que electoralmente te iba a barrer la brecha, es decir, la pelea entre el kirchnerismo y el PRO. Pero me parece que para adelante no es la solución esa, es otra construcción. No es la solución la pelea. No, la pelea nunca es solución, eso estamos de acuerdo. Lo dice él que jamás peleó. Ya está, cuando te vas poniendo viejo como león herbívoro. Claro. Vuelvo como un león herbívoro, te digo. Digo, porque además hemos agotado una gran parte del programa. Es decir, y no le hemos hablado a esa gente que nos está hablando, que nos está viendo y que espera de ustedes que le digan, bueno, mira, no todo está perdido, existe una posibilidad para el futuro, somos capaces de construirla. Es decir, este país no quebró, porque los países no quiebran, nunca quiebran, ¿sí? Entonces digo, siempre hay una esperanza. Siempre. ¿Sí? No, por supuesto. Lo que te decía anteriormente, nosotros estamos preparados y tenemos la esperanza de que la crisis que está haciendo este gobierno tiene un límite, y como pudimos recuperarnos desde el 2002 al 2015, estamos preparados de nuevo para recuperar la Argentina. Y que la gente vuelva a tener la posibilidad. Digo, se hicieron más de 2000 escuelas, muchos hospitales de alta complejidad. Digo, había un acceso, había vacaciones, la gente podía vacacionar, disfrutar también el tiempo de ocio. Así que estamos convencidos de que vamos a volver a ser un gobierno de todas y todos, como dijo Guillermo, con divergencias, pero con la misma concepción, digo, de gobierno dentro del peronismo. ¿A Cristina dónde la ubicás? Dentro de todo el espacio nacional y popular. Bien. Yamil, vos sos el representante del oficialismo acá, ¿sí? Sí, pero creo que me gustaría no hablar desde un lugar tan partidario, sino al contrario, como ciudadano, que en definitiva comparte la suerte de la Argentina. Además tenés también... Y como padre, digo, de mellizos y todo ese lugar. Y creo que con aciertos y con errores, este gobierno está enfrentando muchas de las deudas históricas de la democracia argentina. Se están corrigiendo muchas distorsiones, privilegios corporativos, que de hecho vos planteaste el caso del corredor argentino. La historia argentina está plagada de ejemplos de cómo distintos sectores económicos se fueron aprovechando del Estado para, gracias al Estado, llenarse los bolsillos a costa de los ciudadanos y de los contribuyentes. Ahora hay algunos sectores que también se están llenando los bolsillos. No, yo creo que estamos yendo justamente una matriz donde se empieza a recompensar el trabajo, donde se empieza a recompensar la generación de empleo, la exportación, etcétera, y no tener el tongo con el Estado. Reitero igualmente, creo que esta es una deuda que viene hace muchos años, que este gobierno está solucionando, dudo que podamos solucionar en un mandato, pero creo que hemos tomado medidas, por ejemplo, en materia de ética pública, en materia de transparencia, en materia de las pymes, que Abrevaya decía que no pasó, la ley PYME, la ley de emprendedores, por ejemplo, fueron dos cuestiones concretas, lo que se está debatiendo en materia de empleo. Digo, creo que estamos encarando temas serios que van a ayudar a que la Argentina esté mejor. Ojalá la oposición nos ayude a tomar cada vez mejores decisiones. Sergio, donde está, digo, sí, de por ética favor. pública, ya estaba la ley, el decreto 1172, digo, se desvirtuó ahora la ley.
porque a cargo de la Oficina Anticorrupción está una persona que no tendría que estar porque no tiene el título correspondiente. Digo, hay muchas cosas que hoy el gobierno dice que ya se hicieron. De hecho, no, ustedes derogaron una parte de la ley de ética pública y destruyeron la Comisión Nacional de Ética Pública, la disolvieron. Lotería Nacional al gobierno de la ciudad, la borraron, los titulares eran no hay más PRODE, y no dicen que transfirieron millonadas de pesos que dejaron desfinanciados programas sociales, de medio ambiente, de deporte, de cultura, y los titulares son no hay más PRODE, no es que no hay más Lotería Nacional, digo, por eso digo, hay muchas cosas que se transmiten de una manera, pero que ya estaban. A ver. Digo lo que creo que son las peleas que tenemos que dar todos, más allá de la oferta electoral del 19. Tenemos que pelear contra esa cartelización de los supermercados y de quien sea, que Guillermo tendrá más identificado, que tenés que frenar en la formación de precios, que tenemos que hacerle entender al gobierno que las tarifas no pueden seguir siendo un alimento más de la inflación, que tenemos que crear empleo, eso significa pyme. Y la pelea nuestra es esa, que tenemos que aprobar una ley de góndola, que tenemos que empoderar más a la Comisión de Competencia para que, digamos, impida este tipo de medidas. Guillermo. Mira, me rescato algo que dijo Santoro, que es 18 y 19 se terminó, tenemos que demostrar, la moneda está en el aire y si no demostramos nos vamos a casa. Yo acepto que él tenga esa esperanza, yo le tengo que decir a la gente, algo de esto entiendo, lamentablemente esto en términos económicos está terminado, el 18 va a ser peor que el 17, no va a haber exportación, van a ser menos las exportaciones porque tienen el problema de la seca, etcétera, etcétera. Ahora, la moneda está en el aire y me parece que este debate es muy rico. Mensaje esperanzador a lo que vos estás diciendo, es muy fácil. Siempre que llovió paró y los mejores días fueron, son y serán peronistas. Nos vamos, Gustavo. Quedó muchísimo para analizar. Qué arquero Castañeto. Los dos jugamos en Gimnasia, ¿sí? Es un gran arquero. ¿sí? Este tomalo, fichalo, este tiene mucho futuro, este pibe. Sí, sí. No, lo habíamos fichado y se fue. Ahora es lo que hay que hacer. Hay que traerlo de vuelta. Es como Ritondo, Triaca, todo esto hay que traerlo de todo de vuelta. Este hace parte del colectivo que vuelve, como le gusta hablar a este. El colectivo. Nos vamos, Gustavo. Gracias. Chao.